Mi hermana se casaba y no me puso mesa. Me dijo que ya no era familia. Cuando fui a la boda de mi hermana, mi lugar estaba en el pasillo. Solo la familia cercana tenía mesa. Peor aún, no había tarjeta con mi nombre. Emilia, mi querida hermana perfecta, se rió y dijo: «Pues supongo que no cuentas». Me levanté, agarré el regalo y le solté. «Entonces me voy». Se le borró la sonrisa al instante. «Espera». Me llamo Alex. Tengo 28 años, y si me hubieras preguntado hace un mes, te habría dicho que mi familia era, como mucho, ligeramente disfuncional. Ya sabes, los comentarios pasivo-agresivos de siempre en Navidad, mi mamá echándole porras a mi hermana menor, Emilia, y mi papá, viviendo en su mundo sin darse cuenta de nada. ¿Molesto? Claro. ¿Insoportable? Todavía no. Pero llegó la boda de Emilia y me cayó el 20. Mi familia no solo tiene un favorito, tiene una protagonista. Y sorpresa, no soy yo. Un poco de contexto: Emilia tiene 25 años y decir que la han tratado como reina toda su vida sería quedarse corto. Es la típica niña que a los 16 hizo un berrinche porque a mí me dieron un coche usado y ella quería uno nuevo cuando cumpliera su edad. ¿Y qué crees? Se lo compraron. La hija dorada, la princesa, la que nunca se equivoca, aunque meta la pata. Yo era el hermano mayor al que siempre le tocaba dar el ejemplo, o sea, hacer todo bien y no recibir ni un mísero reconocimiento. Si sacaba un 8, mi mamá me decía: «Alex, tú puedes más». Pero si Emilia pasaba con un 6, era motivo de fiesta, pastel y globos. En fin, ya sabía que en su boda no iba a ser el centro de atención, era su día. Y yo solo quería apoyar, sonreír para las fotos y sobrevivir sin drama. Pero lo que no esperaba era hasta dónde llegarían para dejarme bien claro cuál era mi lugar en esa familia. Las señales empezaron desde antes. Primero me enteré de que no estaría en el cortejo. Ok, no pasa nada. No todos incluyen a sus hermanos como padrinos, pero luego supe que estaban ahí su mejor amiga de la infancia, una compañera del trabajo y hasta la novia del primo del novio. Eso sí dolió un poco, pero pensé, bueno, tal vez quiso hacerlo más moderno. Y entonces llegó el mapa de mesas. No esperaba estar en la mesa principal. Esa es para los novios y los padrinos, pero al menos con la familia, ¿no? Pues no. Cuando llegué al salón y busqué mi nombre, no aparecía por ningún lado. Tuve que preguntar. La organizadora revisó la lista y me dio la sonrisa más incómoda del mundo. «Ah, Alex, estás, aquí», señaló con el dedo. Miré y casi me da algo. Mi asiento no estaba en el salón principal, con los candelabros y las mesas elegantes. Estaba afuera, en el pasillo, junto al perchero. Al principio me reí. Pensé que era un error, pero no. Era mi asiento oficial. Una mesita solitaria, rodeada del olor a abrigo guardado. Me quedé ahí, procesando. «¿Es broma, verdad?», le pregunté. Ella bajó la voz. «Lo siento mucho, pero así te asignaron». ¿Asignaron? Como si fuera una celda. Ni siquiera estaba enojado todavía, solo confundido. ¿Era una broma? ¿Alguna tradición rara de bodas mexicanas? Tenía que preguntar. Encontré a Emilia cerca del cuarto nupcial, radiante, rodeada de amigas y de mi mamá, que no le quitaba los ojos de encima. Cuando me vio, fingió una sonrisa. «Ah, ya llegaste», le mostré la tarjeta. «Sí, y tengo una duda. ¿Por qué mi asiento no está en el salón?», parpadeó y se rió. «Ah, eso. Tuvimos que mover unas cositas de última hora». «Ajá, ¿y justo me movieron a mí al pasillo?». Se encogió de hombros. «Pues sí, tuvimos que priorizar a la familia más cercana». La miré sin entender. «Soy familia cercana». Fue entonces cuando mi mamá, que fingía no escuchar, se metió en la conversación con su voz más dulce. «Alex, no armes un drama. Es el día de Emilia». «No estoy armando un drama. Solo pregunto por qué me tocó junto a los abrigos». Y entonces Emilia soltó la frase que convirtió esa boda en la peor de mi vida. «Bueno, técnicamente ya no eres familia inmediata». La miré sin poder creerlo. «¿Perdón?». Se acomodó el velo, aburrida.
Te fuiste de casa hace años, casi no vienes, y pues ni casado estás. Es diferente ahora. No sabría describir lo que sentí en ese momento. No era solo enojo, era algo más pesado, más frío. Dejé de ser familia porque decidí vivir mi vida, porque no estoy casado. Antes de que pudiera responder, escuché otra voz. Era la suegra de Emilia. Nunca había hablado mucho con ella, pero en cuanto se acercó, supe qué tipo de persona era, de las que viven del chisme y adoran el drama. Me miró con una sonrisa socarrona. «Ah, tú eres Alex». Me preguntaba quién se iba a sentar allá afuera. Le sonreí con los dientes apretados. «Sí, soy yo, el hermano que al parecer no cuenta». Ella soltó una risita y me dio una mirada llena de falsa lástima. «Ya sabes cómo son las bodas. Solo los más importantes tienen los mejores lugares». Y ahí me cayó el 20. No era un error, no era mala organización, era intencional. Y la suegra lo estaba disfrutando. En ese instante algo cambió dentro de mí. No iba a quedarme callado. Y mucho menos me iba a ir sin dejar huella. Respiré hondo, todavía con la tarjeta en la mano. Ok, si así querían jugar, perfecto. Pero olvidaron un detalle. Crecí con Emilia. Sé todos sus secretos, todo lo que ha dicho a espaldas de los demás. Y, lo más importante, sé que odia a su suegra. No me fui de inmediato de la boda. Estaba tan en shock que ni siquiera podía manejar. Así que me quedé ahí, en el pasillo, con la tarjeta en la mano, escuchando las risas, las copas, los aplausos. La música sonaba dentro del salón, pero a mí solo me llegaba amortiguada, como si todo pasara detrás de una pared invisible. Y de alguna forma sí lo estaba, afuera, junto a los abrigos. Respiré profundo. No iba a llorar, no esa noche. Tomé el regalo, una caja envuelta con un listón azul, y caminé hacia la entrada del salón. Vi a Emilia en la mesa principal, con ese brillo de princesa que siempre la acompañaba. Su velo, las luces, las flores, todo parecía una película. Y yo, el extra que nadie invitó, me acerqué. Varias personas me miraron confundidas cuando me vieron con el regalo en la mano. Y el hermano, susurró a alguien. Pensé que no vino. ¡Qué ironía! Llegué hasta la mesa. Emilia giró la cabeza justo cuando coloqué la caja frente a ella. «¿Qué haces?», preguntó en voz baja con una sonrisa tensa. «Dejo tu regalo», respondí. Ella intentó sonar amable. «Podrías dejarlo con la coordinadora, Alex. No hace falta». «No, quiero que lo abras tú». Se hizo un pequeño silencio. Todos miraban. Su esposo, la suegra, hasta mis padres. Emilia quitó el listón, levantó la tapa y encontró la nota. «Para la familia que siempre lo tuvo todo». Su rostro cambió en un segundo. «¿Qué es esto?», dijo entre dientes. «Una despedida», contesté sin mirar atrás. Me fui. Caminé hacia el estacionamiento sintiendo una mezcla de alivio y rabia contenida. Encendí el coche, pero antes de arrancar, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo. Era del grupo familiar. «After en casa de los suegros de Emilia, todos invitados», enviado por error, o tal vez por destino. No debería haber ido, pero algo dentro de mí, ese orgullo herido que ya no soportaba seguir siendo invisible, me dijo que sí. Así que respiré, encendí el motor y conduje hasta la casa de los padres del novio, en Coyoacán. Cuando llegué, el ambiente era distinto, menos formal, más relajado. Había botellas abiertas, gente sin corbata, música bajita. Entré como si nada. Nadie me esperaba, claro, pero a los pocos minutos la suegra me vio. «Mira nada más, el famoso hermano del pasillo», dijo, riendo. «Qué gusto verte aquí». «El gusto es mío», respondí, sin mirarla demasiado. Noté que Emilia no estaba cómoda. La vi en una esquina, fingiendo reírse de algo, mientras su marido hablaba con un grupo de amigos. «¿Todo bien?», le dije cuando pude acercarme. Ella se tensó. «¿Qué haces aquí, Alex?», susurró. «Me invitaron, o al menos eso decía el mensaje. No fue para ti, ya me di cuenta», contesté con una sonrisa. «Pero igual vine. Quería ver cómo luce la familia más cercana».
La suegra se acercó con una copa en la mano. Tu hermano es simpático, Emilia. Me cae bien. Claro, dijo ella apretando los dientes. Siempre tan encantador. La suegra se rió, pero su tono cambió. Ojalá que el matrimonio les dure más que la paciencia, ¿eh? Porque eso de querer controlar todo se hereda. Emilia se congeló. Yo también. Fue en ese instante que comprendí algo que no había visto antes. Emilia no era tan poderosa como creía. En su nueva familia no era la reina, era la invitada que todos juzgaban. La suegra siguió hablando, bajando la voz. Ya sabes, muchacho, hay mujeres que nacen para agradar y otras que solo saben fingir. Me quedé callado, observando cómo Emilia fingía sonreír, pero sus ojos se llenaban de ira. Por primera vez la vi frágil, pequeña, y eso, debo admitirlo, me dio una extraña sensación de justicia. Cuando salí de la casa el aire olía a tequila y perfume caro. Encendí el coche, dispuesto a irme y no volver a pensar en ellos. Pero entonces mi celular volvió a vibrar. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. No deberías haberte ido tan pronto. Hay algo que necesitas saber sobre tu familia. No dormí esa noche. Me quedé viendo el techo, repasando cada detalle del mensaje. No deberías haberte ido tan pronto. Hay algo que necesitas saber sobre tu familia. No decía quién era, y no tenía foto de perfil. Pensé que podía ser alguien del after, tal vez la suegra, tal vez alguien que escuchó algo. Pero el tono, ese tono me hizo dudar. Había algo demasiado personal en esa frase. Al amanecer, aún sin dormir, respondí, ¿quién eres? Nada. Silencio absoluto. Me serví un café y traté de concentrarme, pero todo me olía a mentira, a humillación vieja. El eco de la boda seguía en mi cabeza. La risa de Emilia, la mirada de mi madre, la vergüenza de estar en el pasillo. Y ahora, un mensaje que sonaba como un anzuelo. A media mañana, decidí salir a caminar por el Parque de los Viveros. Necesitaba aire. Mientras caminaba, escuché risas de familias desayunando en los cafés, niños jugando, y pensé en lo irónico que era todo. A mi familia le encantaba parecer unida, pero por dentro éramos un campo de ruinas. Siempre lo fuimos. Mi teléfono vibró de nuevo. Soy alguien que también fue borrado de una mesa. Me detuve en seco. ¿Una broma? ¿O algo más? ¿De qué estás hablando? Escribí. La respuesta llegó rápido. Tu hermana no es la única que sabe borrar. Pregunta a tu madre quién decidió tu lugar. Ahí me temblaron las manos. De pronto, todos los recuerdos volvieron con fuerza. Las veces que mi madre decía, deja que Emilia disfrute su momento, los cumpleaños donde mi pastel era comprado de último minuto, los silencios incómodos cuando intentaba hablar de mi trabajo. Todo apuntaba a ella. Esa tarde fui a casa de mis padres. Mi madre estaba en la cocina cortando fruta con esa serenidad artificial que usa cuando quiere parecer buena persona. ¡Qué sorpresa!, dijo. No te veía desde la boda. Por algo vengo. Quiero saber por qué me sentaron en el pasillo. Soltó una risita ligera. Ay, Alex, ¿todavía con eso? No fue para tanto. Sí lo fue. Mi voz salió más dura de lo que esperaba. ¿Fuiste tú quien decidió dónde me sentaban? Su cuchillo se detuvo. Por primera vez, no tuvo respuesta rápida. No todo depende de mí, hijo. Fue un acuerdo. ¿Entre quiénes? Entre Emilia y yo. Queríamos mantener cierta imagen. Ahí lo entendí. No solo me habían excluido, me habían usado. Mi lugar, fuera del salón, era parte del equilibrio estético de la boda. Yo no encajaba en la foto perfecta. Me reí sin poder evitarlo. ¿Y cuál era la imagen? ¿Una familia sin defectos? ¿Una familia feliz?, contestó ella sin mirarme. La ironía me quemó la garganta. Pues felicidades, mamá. Lo lograron. Por fin tienen la familia que siempre quisieron. Una que no me incluye. Salí de ahí con una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque lo confirmaba. Alivio porque ya no tenía que imaginarlo. Mi madre era la autora del borrado. La misma que me crió para dar el ejemplo, había decidido que mi presencia estorbaba. Esa noche me quedé en mi departamento sin ganas de cenar. Encendí la computadora. Sin pensarlo mucho, abrí Facebook.
La cuenta de Emilia estaba llena de fotos de la boda. Todo era perfecto, hasta que vi algo que me hizo detener el cursor. Una de las fotos mostraba la mesa principal, y detrás, por reflejo en el cristal, se veía mi figura en el pasillo, de pie, mirando hacia ellos. Sentí un escalofrío. Amplié la imagen. Era yo, borroso pero inconfundible. El hermano que no contaba, apareciendo justo detrás del escenario. Pensé en borrarlo, en dejarlo pasar, pero no pude. Comenté bajo la foto, solo 3 palabras: la familia completa. Menos de una hora después, el comentario tenía decenas de reacciones y un mensaje nuevo de Emilia. ¿Qué intentas, Alex? ¿Arruinarme? Respondí. Solo mostrar lo que nadie quiere ver. No volvió a contestar, pero 2 días después mi teléfono sonó. Era el esposo de Emilia. Su voz sonaba tensa. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre tu madre», dijo. «Hay algo que no sabes». Cuando escuché su voz al teléfono, dudé. No era común que el esposo de mi hermana, a quien apenas conocía, me llamara. Su tono era firme, casi nervioso. «¿Podemos vernos?», me dijo. «No quiero hablar por teléfono». Acepté. Nos citamos en un café tranquilo en la Colonia del Valle, un lugar discreto, con mesas al fondo donde nadie se mete en conversaciones ajenas. Cuando llegué, él ya estaba ahí, traje sin corbata, mirada tensa, café frío frente a él. «Gracias por venir», dijo sin rodeos. «Esto no es fácil para mí, imagino». Me senté enfrente. «Dices que es sobre mi madre», asintió. Se tomó unos segundos. «Mira, no quiero meterme en cosas familiares, pero después de la boda, Emilia y tu mamá discutieron. Fuerte. ¿Por qué? Porque Emilia no quería que te dejaran fuera del salón». Me quedé helado. «¿Qué dijiste?» «Que ella no estuvo de acuerdo. Tu mamá insistió. Dijo que era mejor así para evitar comentarios. Y cuando Emilia quiso negarse, tu madre le recordó que había financiado la mitad de la boda y que si no quería problemas, debía obedecer». Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Mi madre, otra vez, siempre con su amor condicional, su control disfrazado de sacrificio. «No sabía eso», dije al fin. «No me sorprende». El tipo bajó la voz. «Y te digo algo más. Esa mujer asusta. No sé cómo explicarlo, pero todo lo que dice, todos terminan haciéndolo». «Sí, lo sé», sonreí con amargura. «Crecí con eso. Tomé el café entre mis manos, pero ya estaba frío». «¿Y por qué me cuentas esto?», pregunté. Él vaciló un poco antes de responder. «Porque Emilia no está bien. Desde la boda se siente humillada. Dice que su propia madre le arruinó el día. Y tú», me miró directamente, «tú fuiste el blanco, el sacrificio». Su sinceridad me golpeó más fuerte que cualquier ofensa. Por primera vez, alguien reconocía mi papel en esa familia. El daño colateral. «¿Y qué esperas que haga con esto?», pregunté. «No lo sé. Solo pensé que merecías saber la verdad». Nos quedamos un rato callados. Afuera pasaban coches. Una pareja discutía por el estacionamiento. La vida seguía, pero dentro de mí algo se movió. Una mezcla de furia y claridad. Mi madre había manipulado todo. Había usado a Emilia, me había usado a mí y había construido una farsa perfecta a costa de todos. Cuando me levanté para irme, él me detuvo. «Alex, si te sirve de consuelo, Emilia no te odia». «Eso ya no importa», dije. «Creo que sí». Lo dejé con su taza a medio tomar y salí. Caminé sin rumbo por la calle, sin mirar a nadie. Sentía que algo dentro de mí se había quebrado definitivamente, pero no en el mal sentido. Era una fractura necesaria, el tipo de ruptura que te hace decidir que ya no vas a rogar por pertenecer. Esa noche no pude evitar escribirle a Emilia. «¿Por qué no me dijiste que mamá te obligó?». Pasaron horas sin respuesta, hasta que cerca de la medianoche llegó un audio de voz. Su voz temblaba. «Porque me da vergüenza, Alex. Vergüenza de haberte dejado ahí afuera. No sabes lo que me gritó cuando intenté cambiarte de lugar. Dijo que tú ya no eras de la familia, que ibas a arruinar mis fotos, que no quería que nadie preguntara por qué estabas solo». Pausa. Respiración entrecortada.
No sabes cuánto lo lamento, pero me dio miedo. Siempre me da miedo enfrentarla. Me quedé escuchando ese mensaje una y otra vez. Era la primera vez en años que Emilia bajaba la guardia. Y la ironía era brutal. La mujer que me había humillado en su boda estaba tan atrapada como yo. Le respondí con un texto breve. Ya no le tengas miedo. Ella solo controla a quien la obedece. No contestó más. Pasaron 2 días y luego, una mañana, abrí Instagram. La cuenta de Emilia había desaparecido. Ni un rastro, ni una foto, ni una historia. Intenté llamarla. Nada. Le escribí al marido. No respondió. Hasta que por la tarde recibí una llamada de mi padre. Su voz era baja, temblorosa. «Alex». Emilia se fue de casa. Nadie sabe a dónde. Cuando mi papá me llamó para decirme que Emilia había desaparecido, no supe qué sentir. No era miedo exactamente, tampoco sorpresa. Era algo más confuso, como si todo lo que se había roto en la boda estuviera terminando de colapsar ahora. «¿Cómo que se fue de casa?», pregunté. «Desde anoche no contesta. Su esposo dice que discutieron. Dejó su celular y sus cosas. Solo se llevó las llaves del coche. Tu mamá está fuera de sí. ¿Y tú crees que debo ir?». «Eres su hermano, Alex», respondió, y colgó antes de que pudiera decirle que durante años nadie me trató como tal. Pasé las siguientes horas en silencio. El departamento olía a café frío y a ansiedad. Afuera, el cielo de la Ciudad de México estaba gris, con ese tipo de luz que hace que todo parezca más triste. Finalmente agarré las llaves y salí. No sabía a dónde, pero conducir siempre me ayudaba a pensar. Terminé frente a la casa de mis padres. Había coches estacionados afuera y un murmullo de voces dentro. Cuando entré, mi madre estaba en la sala con los ojos hinchados. Mi padre daba vueltas con el teléfono en la mano. «¿Y ahora vienes a mirar cómo nos desmoronamos?», fue lo primero que ella dijo. «Vine porque mi hermana está desaparecida», respondí con calma. «No para discutir. Tú tienes la culpa», soltó ella. «¿Perdón? Desde que publicaste ese comentario estúpido en las fotos de la boda, Emilia no ha tenido paz. Se obsesionó con lo que diría la gente». La miré incrédulo. «¿Estás diciendo que se fue por mi culpa?». «Digo que tú nunca sabes cuándo parar, Alex. Siempre buscando atención, siempre haciéndote la víctima». Esa frase me encendió. ¿Atención? ¿Tú crees que yo quería esto? ¿Que disfruté estar en un pasillo mientras todos fingían que era una familia perfecta? Mi padre trató de interrumpir. «Basta, los dos. No es momento para...». «No, papá», lo corté. «Es momento justo. Toda mi vida me callé para que no hubiera drama. Pero el drama siempre lo hicieron ustedes». Mi madre me sostuvo la mirada con esa frialdad que conozco bien. «Tu hermana siempre fue más sensible. No soporta los conflictos. Y tú, en cambio, pareces disfrutarlos». Era inútil. Hablar con ella era como gritarle a una pared. Me fui al cuarto de Emilia. Todo seguía ordenado, como si aún viviera ahí. Sobre el tocador había una caja de madera, de esas donde guardaba cartas y fotos viejas. No sé por qué la abrí. Dentro encontré papeles doblados con su letra. Uno decía: «No sé quién soy cuando mamá me mira». Leí la frase 3 veces. Era como si la hubiera escrito con una mezcla de miedo y resignación. Entre los papeles también había una hoja amarillenta, una carta dirigida a mí. Estaba sin fecha. Decía: «Alex, no sé si algún día leerás esto, pero quiero que sepas que nunca quise que te borraran. Siempre sentí que mamá me usaba para compensar algo contigo, como si me vistiera con el cariño que te quitaba. Sé que te hice daño por miedo, por costumbre. Perdón, tuve que sentarme». Era como si de pronto todo lo que había pasado se reorganizara en mi cabeza. No éramos enemigos, éramos los dos peones del mismo juego. Mi madre había levantado un muro entre nosotros y Emilia lo había sostenido creyendo que así la amarían. Llevé la carta conmigo y salí. No sabía dónde buscarla, pero recordé algo que su esposo había mencionado, que Emilia tenía un lugar favorito en Valle de Bravo, una cabaña donde solía ir a desconectarse.
El camino era largo, lleno de curvas y niebla. Mientras manejaba, pensaba en todo lo que había callado durante años, los cumpleaños ignorados, los logros minimizados, el peso de ser el ejemplo. Era curioso, cuando uno deja de necesitar amor, empieza a entender el poder que tiene el silencio. Llegué al anochecer. La cabaña estaba cerrada, pero el coche de Emilia estaba estacionado afuera. Golpeé la puerta. Nada. Golpeé otra vez. Silencio. Me asomé por la ventana y la vi, sentada frente a la chimenea, con la mirada perdida y una manta sobre los hombros. Entré sin pensar. Emilia. Ella levantó la vista sorprendida. ¿Qué haces aquí?, susurró. Te estaba buscando. No quiero hablar. Yo sí. Me acerqué despacio. Ella tenía los ojos hinchados, las mejillas rojas. Parecía no haber dormido. Leí tu carta, dije. ¿Qué carta? La que dejaste en tu casa, donde decías que sabías lo que mamá hacía. Emilia bajó la mirada. No pensé que la encontrarías. Nos quedamos en silencio un rato. El fuego crepitaba. No te fuiste solo de la boda, le dije. Te fuiste de todo lo que mamá quería que fuéramos. Ella asintió lentamente. No sé quién soy sin su voz en mi cabeza. Me senté frente a ella. Pues empieza por ser alguien que no le debe nada. Pasamos la noche hablando, sin culpas, sin gritos. Por primera vez éramos solo nosotros, sin la sombra de nuestra madre. Cuando me despedí, ya amanecía. Vuelve a casa cuando estés lista, le dije, pero si no vuelves, que sea por ti, no por ella. Volví al coche con el corazón más liviano, hasta que vi la notificación en mi celular, una alerta de Facebook: tu madre te ha bloqueado. Y debajo, un mensaje del esposo de Emilia: Alex, algo acaba de pasar. Tu mamá está en el hospital. Manejé de regreso a la Ciudad de México con el corazón en la garganta. No sabía si temblaba de nervios o de rabia. El mensaje del esposo de Emilia solo decía que mi mamá estaba en el hospital, nada más. No explicaba cómo ni por qué. El sol apenas salía cuando entré al estacionamiento del Hospital Ángeles del Pedregal. Dejé el coche sin siquiera cerrarlo. En urgencias, el aire olía a desinfectante y café viejo. Una enfermera me pidió que esperara en la sala, pero antes de que pudiera responder, lo vi. Mi padre, sentado en una silla de plástico con la cabeza entre las manos. «Papá», levantó la mirada, tenía los ojos rojos. «Se desmayó», dijo. «Una crisis nerviosa, eso dicen». «¿Dónde está?» «En observación». Me senté a su lado. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el sonido constante del monitor cardíaco en la sala contigua. «¿Cómo fue?», pregunté. «Después de que te bloqueó, recibió una llamada del esposo de Emilia. Parece que discutieron. Dicen que le dijo que ustedes dos estaban juntos en Valle de Bravo y que ya no pensaban volver. ¿Y eso la enfermó?». «No lo sé, hijo. Tu madre siempre ha tenido el control. Cuando siente que lo pierde, se quiebra». Me quedé mirando el suelo. La palabra control me retumbaba en la cabeza. Toda mi vida ese había sido el motor de mi madre. Controlar las apariencias, controlar las emociones, controlar incluso la versión de quienes éramos. Y ahora, por primera vez, se enfrentaba a la posibilidad de no tener poder sobre nada. Horas después, una doctora salió con expresión neutra. «Está estable», dijo, «pero necesita descanso. La pueden ver solo unos minutos». Entré solo. Mi madre estaba conectada a un suero, pálida, con los labios resecos. Cuando abrí la puerta, me miró de reojo, como si su orgullo siguiera intacto incluso desde una cama de hospital. «No esperaba verte», dijo con voz débil. «Tampoco esperaba que te desmayaras». Silencio. El monitor marcaba su pulso con un pitido regular, casi hipnótico. «¿Vienes a regañarme?», preguntó con sarcasmo. «No, vengo a entenderte». «No hay nada que entender, solo una madre que lo dio todo y unos hijos ingratos». «No, mamá», dije, acercándome. «Lo diste todo por mantener una mentira». Sus ojos se endurecieron. «¿Y qué mentira es esa, Alex?» «Que esta familia estaba unida, que éramos felices, que el cariño se gana comportándose bien».
Ella quiso responder, pero el esfuerzo la dejó sin aire. Se llevó una mano al pecho. Siempre fuiste tan ingrato. Emilia al menos entiende el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Anularme para que ella brillara. Su mirada se desvió hacia la ventana. Si no te exigía, te perdía, susurró. No, mamá, me perdiste precisamente por exigirme tanto. Nos quedamos callados. En ese silencio tenso, vi algo que nunca había visto antes. Miedo. No el miedo que da un diagnóstico médico, sino el de enfrentar lo que uno ha hecho. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó apenas audible. Está bien, necesita tiempo. Dile que regrese, que no me deje sola. Quizás deberías decirle tú, pero no como madre perfecta, sino como mujer. Salí del cuarto sin mirar atrás. Mi padre estaba en el pasillo, sosteniendo 2 cafés de máquina. ¿Cómo está?, preguntó. Igual que siempre, controlando hasta el aire que respira. Él suspiró. A veces pienso que tu madre no sabe vivir de otra manera. Pues tendrá que aprender, respondí. Esa noche regresé al departamento. No tenía fuerzas para nada, ni para pensar, ni para sentir. Encendí la luz y me di cuenta de que aún llevaba la carta de Emilia en el bolsillo. La dejé sobre la mesa. Me preparé un café y abrí el celular. Tenía un mensaje nuevo. Era de Emilia. Vi lo que pasó con mamá. ¿Está viva? Sí, pero déjala descansar. Está en el hospital. Voy a verla. No lo hagas todavía. No puedo quedarme cruzada de brazos, Alex. No después de lo que te hizo. No después de lo que nos hizo. No supe qué responder. Pasaron 10 minutos y otro mensaje apareció. Quiero contarle algo. Algo que nunca te dije. Antes de que pudiera escribirle de vuelta, sonó el timbre del departamento. Eran casi las 11 de la noche. Cuando abrí la puerta, me quedé helado. Era Emilia, ojerosa, con los ojos rojos, pero más decidida que nunca. Tenemos que hablar, dijo. ¿Aquí? ¿A esta hora? Sí, es ahora o nunca. Detrás de esa frase, supe que lo que estaba a punto de contarme podía cambiar todo. Emilia entró sin pedir permiso. Traía una chaqueta de mezclilla sobre un vestido arrugado y el cabello aún húmedo, como si hubiera manejado con las ventanas abiertas todo el camino. No dijo nada al principio. Solo se quedó de pie, mirando alrededor de mi departamento, observando los cuadros, las plantas, los libros. Era la primera vez que venía. Pensé que vivías en un lugar más frío, dijo, rompiendo el silencio. Supongo que necesitaba lo contrario. Le señalé el sofá. Siéntate. Se sentó despacio, con las manos entrelazadas. No sé por dónde empezar. Por el principio, respondí, sirviéndole un vaso de agua. No. Si empiezo por el principio, no acabamos hoy, dijo con una sonrisa triste. Entonces, por lo que más te pesa. Guardó silencio un momento y respiró hondo. Alex, mamá me pidió que te borrara de mi vida. Me quedé quieto. ¿Qué? Hace años. No fue solo lo de la boda. Fue desde antes. Cuando te fuiste de casa, ella me dijo que no debía seguir dependiendo de ti, que tú eras una mala influencia. ¿Mala influencia? Porque habías renunciado a la familia, porque te habías ido sin pedirle permiso, sin seguir su plan. ¿Su plan? Repetí, con un tono que sonó más amargo de lo que quería. Sí, dijo. Mamá siempre tuvo un plan para todos, que yo me casara con alguien a mi nivel, que tú trabajes en algo que ella pudiera presumir, que papá se mantuviera al margen. Y cuando tú te fuiste, fue como si le hubieras arruinado el tablero. Se quedó mirándome, con los ojos húmedos. Por eso en cada reunión, cada Navidad, cada comida, ella buscaba una forma de ponerte en evidencia. Y yo la seguía, porque me daba miedo no ser su favorita. Me recliné en el sofá. Había imaginado 1000 explicaciones, pero no esa. Entonces lo sabías todo. No todo, dijo ella. Sabía que te dolía, pero no cuánto. Su voz se quebró. Y lo peor es que no fue solo contigo. También lo hizo conmigo. ¿A qué te refieres?, pregunté. ¿Te acuerdas cuando tenía 19 y terminé con Daniel? Sí, el de Puebla. Mamá fue a hablar con él.
Le dijo que yo no estaba preparada para una relación seria, que debía dejarme, y él le creyó. No puede ser, sí puede. Y lo hizo otra vez con Rodrigo, antes de conocer a mi esposo. Le mandó un mensaje fingiendo ser yo, cancelando todo. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Era como si estuviera describiendo la versión extendida del mismo control que yo conocía, pero multiplicado. ¿Por qué me estás contando esto ahora, Emilia?, pregunté. Ella me miró con una calma extraña, porque me cansé de tener miedo y porque ya no sé cuánto tiempo le queda a mamá para entender lo que hizo. La frase me dejó helado. ¿Qué quieres decir con eso? El médico fue claro. Tiene un problema en el corazón. No fue solo un susto, Alex. Es algo crónico. Nos quedamos en silencio. Ella jugaba con la tapa del vaso, nerviosa. Y por eso quiero enfrentarla, dijo finalmente. No para herirla, sino para decirle la verdad, toda. Aunque me odie después, asentí. No te va a odiar, claro que sí, pero al menos lo sabrá. Nos quedamos callados unos segundos. El reloj marcaba la medianoche. Afuera la ciudad sonaba lejana, como si todo el ruido se hubiera apagado para dejar espacio a esa conversación. ¿Quieres que vaya contigo?, le pregunté. Sí, pero no para protegerme, sino para que escuches lo que voy a decir. Quiero que oigas de su boca todo lo que negó durante años. De acuerdo, respondí, pero cuando termine, prométeme algo. ¿Qué? Que no vas a dejar que la culpa te haga retroceder otra vez. Ella asintió, sin mirarme. No más miedo. Se levantó y me abrazó. Un abrazo largo, silencioso, como si ambos supiéramos que esa noche había cambiado algo en nosotros, incluso si no sabíamos exactamente qué. Cuando se fue, el departamento quedó en un silencio raro. Me quedé mirando la puerta cerrarse lentamente, sabiendo que al día siguiente todo iba a estallar. Antes de dormir, me llegó un mensaje de mi padre. Tu mamá pidió verlos a los dos mañana. Dice que tiene algo importante que confesar. Y por primera vez en mucho tiempo sentí miedo, pero no del tipo que te paraliza. Era un miedo distinto, más profundo, el de descubrir la verdad después de toda una vida viviendo dentro de una mentira cuidadosamente decorada. El día siguiente amaneció gris, de esos en los que parece que el cielo no quiere despertar. Conduje hasta la casa de mis padres con Emilia en silencio. Ninguno hablaba. Ella sostenía un termo de café con las dos manos, pero no lo bebía. Sus ojos estaban fijos en el parabrisas, como si necesitara que la lluvia borrara lo que estaba por venir. Cuando llegamos, mi padre estaba en la puerta. Gracias por venir, dijo con un tono cansado. No ha dormido nada. ¿Cómo está?, preguntó Emilia. Impaciente. Quiere hablar con ustedes, pero no sé si es buena idea. No podemos seguir postergando esto, dije. Entramos. El olor a hospital se mezclaba con el del perfume de mi madre, ese que usaba siempre que quería parecer fuerte. Estaba recostada en el sofá, con una manta sobre las piernas. Cuando nos vio, forzó una sonrisa. Por fin mis dos hijos juntos, dijo como si nada hubiera pasado. No estamos aquí para fotos familiares, respondí. Emilia me miró, pidiéndome con la mirada que bajara el tono. Mamá, empezó ella, vinimos a escucharte. Mi madre dejó la taza sobre la mesa. No tengo mucho tiempo, así que no voy a fingir. Hizo una pausa larga mirando hacia la ventana. Lo que voy a decir no lo hago por remordimiento, sino porque estoy cansada. Sus palabras me tensaron los músculos. ¿Cansada de qué?, pregunté. De sostener una familia que no se sostenía sola. Emilia dio un paso al frente. ¿Te refieres a nosotros? A todo, respondió ella. Desde el principio tuve que hacerme cargo de las apariencias, de los gastos, de su padre, de ustedes. Todo recaía sobre mí, y ustedes solo se alejaban. No, mamá, nosotros no nos alejamos. Tú nos empujaste, dije. Porque necesitaba orden, gritó, y su voz retumbó en la sala. Si no los controlaba, todo se desmoronaba. Emilia se acercó despacio. ¿Y qué ganaste, mamá? Una boda perfecta, un hijo que no te llama, una hija que se siente vacía.
Ella bajó la mirada. No lo entienden. Yo también fui criada así. En mi casa el cariño se ganaba. Nadie te quería gratis. Si no destacabas, no existías. Y decidiste repetirlo, dije con un nudo en la garganta. Decidí sobrevivir. Su voz se quebró. Por un instante la vi frágil, como una versión vieja de sí misma, sosteniendo una máscara que ya no servía. Siempre supe que no debía tener favoritos, continuó. Pero Emilia era fácil de amar, sonreía, no cuestionaba. Tú, en cambio, Alex, siempre fuiste difícil. Querías razones para todo. No quería razones, quería afecto, dije. El silencio se volvió espeso. Mi madre suspiró. Lamento haberlos hecho competir por algo que debí darles sin condiciones. Emilia la miró con lágrimas contenidas. No quiero tu disculpa, mamá. Quiero que nos dejes ser quienes somos, aunque no te guste. Mi madre extendió la mano temblorosa. ¿Y quiénes son? 2 personas que están cansadas de cargar con tus culpas, dije antes de que Emilia respondiera. La tensión se rompió cuando mi padre entró con un vaso de agua. Ya basta, dijo con una calma que me sorprendió. No quiero que esta casa se vuelva otra vez una guerra. Demasiado tarde, respondí, levantándome. Esta guerra empezó hace años, solo que nadie quería verla. Emilia me siguió. Antes de salir, mamá habló, con una voz que casi no reconocí. Alex, no creas que todo fue mentira. Te quise, aunque no supiera cómo. No respondí. No podía. Esa frase se quedó rebotando en mi cabeza todo el camino de regreso. En el coche, Emilia no dijo nada durante varios minutos. Luego, apenas susurró. No sé si sentir alivio o tristeza. Ambos, le dije. Son la misma cosa cuando se trata de mamá. Paramos en un semáforo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora vivimos, respondí. A nuestra manera. Sonó mi teléfono. Era el esposo de Emilia. ¿Qué pasa?, pregunté. Su voz sonaba alterada. Tienes que venir a casa, es urgente. ¿Qué ocurrió? Es sobre tu madre y algo que dejó en la computadora. Colgué sin decir más. Emilia me miró, alarmada. ¿Qué dijo? ¿Que encontró algo? ¿Algo como qué? No lo sé, pero suena a que mamá no terminó de decirnos todo. Giré el volante. La ciudad seguía gris, pero ahora sentía que el aire se volvía más denso, como si el pasado todavía tuviera algo guardado bajo llave. Algo que aún no habíamos escuchado. Cuando llegamos a casa de Emilia, el cielo ya estaba completamente cubierto. Un viento helado recorría las calles, moviendo las cortinas del ventanal del segundo piso. El esposo de Emilia nos esperaba en la puerta con el rostro pálido y una tensión que se notaba hasta en la forma en que apretaba las llaves en la mano. «Pásele rápido», dijo, mirando alrededor como si temiera que alguien nos estuviera observando. Entramos. El ambiente se sentía denso, silencioso, con ese olor a perfume caro que siempre asocié con mi madre. Sobre la mesa del comedor había una laptop abierta y varios papeles. «¿Qué es esto?», si pregunté. «No lo sé exactamente», respondió él. «Después de que se la llevaron al hospital, tu madre me pidió que buscara algo en su correo. Me dijo que había dejado una carta que debía entregarte si algo le pasaba. Pero lo que encontré fue esto». Emilia se acercó. En la pantalla, un archivo con nombre simple. «Para mis hijos». Mi corazón empezó a latir más rápido. El esposo de Emilia retrocedió un paso. «No quise abrirlo sin ustedes». Nos miramos sin decir nada. Yo hice clic. La pantalla se llenó de texto. Una carta. «Alex, Emilia, si están leyendo esto, tal vez ya no tenga fuerzas para decirles lo que nunca supe decir en vida. Pasé años creyendo que protegerlos era controlarlos, que guiarlos era decidir por ustedes. Me equivoqué. Pero también guardé secretos que me destruyeron lentamente y que merecen saber antes de que todo termine». Mi respiración se detuvo. Seguí leyendo. Su padre no fue el único que mantuvo esta familia unida. Lo intenté con miedo, con mentiras, con la culpa que heredé. Alex, no te excluí por crueldad, sino por vergüenza. Pensé que si te alejaba de mí, te libraría de repetir mi forma de amar, pero en el fondo sabía que solo estaba perpetuando lo que más temía,
Emilia se llevó una mano a la boca. Seguimos leyendo en silencio. Y a ti, Emilia, te empujé a una vida que no era tuya porque necesitaba una versión mejorada de mí, pero ninguna de mis decisiones fue amor. Fue miedo. Miedo a perderlos. Miedo a verme sola. Miedo a que descubrieran que detrás de mi orgullo no había más que una mujer asustada. La pantalla temblaba en mis manos. La carta terminaba con una frase que me perforó el pecho. Si algo me pasa, no se culpen, pero no permitan que mi forma de querer los siga separando. Rompan el ciclo, aunque eso signifique alejarse de mí. Emilia empezó a llorar en silencio. El esposo nos miraba sin saber qué hacer. No entiendo, dijo. ¿Qué significa todo esto? Significa, respondí, que por fin mamá se dio cuenta, pero demasiado tarde. Me levanté de golpe. ¿Hay más archivos?, pregunté. Sí, un video. Lo encontré en el escritorio de la computadora. Ponlo. El video se abrió. Mi madre aparecía en la pantalla con el mismo suéter azul que llevaba el día de la boda. Su rostro estaba cansado, pero su voz era clara. Si están viendo esto, es porque decidí dejar de fingir. No quiero que me recuerden como la madre fuerte, sino como la mujer que tuvo miedo de todo. Los amé como supe, aunque suene poco, pero lo que no soportaría es que me odien sin saber quién soy. La cámara tembló un poco. Se escuchó su respiración. Hay algo más que deben saber, algo que callé durante años. Emilia me miró, pálida. Su padre. No es quien creen. El video se cortó. Pantalla negra. Nadie habló. El silencio fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj en la pared parecía ensordecedor. ¿Eso fue todo?, preguntó Emilia con la voz rota. No, dije buscando el cursor. Debe haber más. Revisé las carpetas del escritorio. Había otro archivo, bloqueado con contraseña. Confesión final. El esposo de Emilia nos miró. No tengo la clave. Emilia se llevó las manos a la cabeza. Dios mío, ¿qué más puede haber? Yo me quedé mirando el nombre del archivo. Confesión final. La frase me daba vueltas en la cabeza. Mientras pensábamos qué hacer, mi celular vibró. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. Solo decía, yo sé la contraseña. Lo miré. El número tenía un nombre. Roberto L., mi padre. El nombre, Roberto L., iluminó la pantalla como un disparo de luz en la oscuridad. Mi padre. Ese hombre tranquilo, casi invisible, que durante años pareció vivir al margen de todo, de pronto se convertía en la pieza que faltaba en el rompecabezas. Emilia se quedó mirando mi celular, sin parpadear. «Papá», susurró. ¿Por qué él tendría la contraseña? Yo tampoco entendía. «Solo hay una forma de saberlo», dije, y marqué su número. Contestó al tercer tono, con la voz ronca, como si hubiera estado llorando o sin dormir. «Alex, ¿dónde estás?» «En el hospital con tu madre. Sé lo que encontraron». «¿Tú sabías que había grabado un video?» «Sí, fui yo quien la convenció de hacerlo». Mi corazón se aceleró. ¿Por qué? Porque ya no podía seguir con el peso de esa mentira. Ni ella ni yo. Lo miré a Emilia, que se aferraba al borde de la mesa. «Papá, necesito la contraseña». «No es tan simple», respondió con un tono que me heló. «Si abren ese archivo, nada volverá a ser igual. Nada lo es desde hace mucho. Dímela». Hubo un largo silencio, y entonces con voz temblorosa dijo, «La contraseña es 1994 errores». Colgué sin responder. Emilia estaba blanca. «¿Qué crees que significa?», preguntó. «El año en que naciste». Tecleé la contraseña. El archivo se abrió, y lo que apareció en pantalla no era una carta, sino un documento escaneado. Un acta de nacimiento. Leí los nombres una y otra vez, tratando de entender. Padre, Roberto Lara. Madre, Mariela Gómez. Hija, Emilia Gómez. Hasta ahí todo parecía normal, pero debajo había una anotación marginal, escrita con bolígrafo azul y una firma oficial. Se rectifica el nombre del padre biológico. No corresponde al ciudadano Roberto Lara, sino a Julián Montiel, según resolución judicial confidencial de 2000. Emilia me miró sin entender. ¿Qué significa eso? Sentí un nudo en la garganta.
Significa que papá no es tu padre. El silencio fue tan profundo que podía oír mi propia respiración. Emilia se cubrió la boca con las manos. Eso no puede ser. Lo es, dije. Está firmado, sellado. Busqué el resto del documento. Había más páginas, una declaración judicial, un acuerdo de confidencialidad, un recibo de abogado. Todo indicaba que mi madre había ocultado la verdad durante más de 20 años. Emilia se levantó, tambaleándose. ¿Y papá lo sabía? Sí, por eso dijo que la convenció de grabar el video. Dios mío, Alex, ¿te das cuenta? Toda mi vida fue una mentira. Intenté acercarme, pero ella retrocedió. No me toques, necesito pensar. Su esposo intervino sin entender del todo. ¿Qué están diciendo? Emilia giró hacia él, con lágrimas en los ojos. Que el hombre que me crió no es mi padre. Salió corriendo hacia la puerta antes de que pudiera detenerla. ¡Emilia!, grité, pero ya estaba en el coche. Corrí detrás de ella, pero cuando llegué al portón, las luces traseras desaparecían entre la lluvia. El esposo se quedó inmóvil, atónito. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Lo que debía hacer hace años, respondí. Ir a buscar respuestas. Volví a marcar a mi padre. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, grité. Apenas contestó. No era mi secreto, Alex. ¿Y ahora qué? Emilia está destrozada. Lo sé, pero había algo peor que ocultar. Me quedé en silencio. ¿Peor que eso? Sí. Su voz se quebró. Julián Montiel no fue solo su padre biológico, también fue la razón por la que tu madre se casó conmigo. No supe qué decir. ¿Qué estás insinuando? Que él la manipuló, la hizo depender de él, y cuando quedó embarazada la abandonó. Yo la acepté así, pero ella nunca lo superó. Me quedé sin aliento. Mi madre, la mujer que había controlado cada detalle de nuestras vidas, había sido en realidad la víctima de alguien que la había destruido por dentro. Colgué sin poder procesarlo. El cielo tronaba afuera. Encendí el coche y conduje hacia donde imaginé que Emilia iría. La cabaña en Valle de Bravo, la misma donde se había escondido antes. El camino era oscuro y húmedo. Cuando llegué, el coche de Emilia estaba afuera con las luces encendidas. Me bajé bajo la lluvia y corrí hasta la puerta. Golpeé. Nada. ¡Emilia!, grité. ¡Abre, por favor! Silencio. Solo el sonido del viento y el agua golpeando el techo. Empujé la puerta. Estaba entreabierta. Entré. El fuego estaba encendido y sobre la mesa la carta de mamá. Al lado el acta de nacimiento. Pero Emilia no estaba. Solo su teléfono, vibrando con una notificación en la pantalla. Llamada entrante. Julián Montiel. El nombre brillaba en la pantalla del celular de Emilia como una herida abierta. Julián Montiel, el supuesto padre biológico. El hombre del que jamás habíamos oído hablar. Tomé el teléfono con las manos temblorosas. La llamada seguía entrando. Contesté. ¿Quién habla?, pregunté. Del otro lado, una voz masculina, grave, con un tono que parecía conocerme de toda la vida. Emilia. No, soy su hermano. ¿Quién es usted? Hubo una breve pausa. Entonces, supongo que ya lo sabes. Mi estómago se encogió. ¿Qué sé exactamente? Que soy tu padre. Sentí que el aire me faltaba. Está equivocado, dije, tratando de mantener la voz firme. Usted es el padre de Emilia, no mío. Eso fue lo que te hicieron creer. La llamada se cortó. Durante unos segundos me quedé mirando el teléfono, intentando entender lo que acababa de escuchar. La pantalla se apagó y el silencio de la cabaña se volvió insoportable. Salí bajo la lluvia gritando su nombre. ¡Emilia! ¡Emilia! Nada. Di la vuelta a la casa, bajé hasta el pequeño muelle donde solíamos sentarnos de niños. Ahí estaba ella, empapada, con los brazos cruzados, mirando el lago oscuro. Me acerqué despacio. ¿Lo escuchaste?, pregunté. Sí, respondió sin mirarme. ¿Qué quiso decir? Que también es tu padre. Giró hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Lo sé porque lo busqué. Me quedé mudo. ¿Lo buscaste? ¿Cuándo? Hace 2 semanas, antes de la boda. Quería entender por qué mamá era así.
Quería saber si había algo roto antes de nosotros. Respiró hondo. Lo encontré. Vive en Cuernavaca, le escribí. No me respondió hasta hoy. ¿Y te dijo que también era mi padre? Sí. Dijo que tuvo una relación con mamá antes de casarse con papá y que cuando tú naciste, ella todavía estaba, viéndolo en secreto. Me senté en el borde del muelle, sin sentir las gotas frías que caían sobre mí. Toda mi vida se reescribía en un instante. Mi madre no solo había manipulado, ocultado o controlado, había construido una historia sobre cimientos falsos. ¿Papá sabe esto?, pregunté. No, susurró Emilia. Al menos no todo. Entonces tenemos que decírselo. ¿Para qué?, replicó. ¿Para destruirlo también? Nos quedamos callados, escuchando el sonido del agua. El reflejo de las luces del coche temblaba sobre el lago. Emilia, dije finalmente, mamá quiso que rompiéramos el ciclo. Tal vez esto es parte de eso. ¿Romperlo cómo? Diciendo la verdad. Ella me miró largo rato, hasta que finalmente asintió. Subimos al coche y manejamos de vuelta al hospital. Eran casi las 3 de la mañana cuando llegamos. Mi padre estaba en la sala de espera con la cabeza apoyada en las manos. Al vernos se levantó. ¿Dónde estaban? Con la verdad, respondí. Nos sentamos los tres. No había médicos ni enfermeras cerca, solo el zumbido de las luces y el eco de nuestros pasos. Le conté todo. Lo que descubrimos, el acta, la llamada, Julián Montiel. Mi padre no me interrumpió. Cuando terminé, se recostó en la silla, agotado. Ya lo sabía, dijo. ¿Qué?, preguntamos al mismo tiempo. Desde hace muchos años. Tu madre me lo confesó cuando Emilia tenía 8. Nos quedamos mudos. La amaba, Alex. Y cuando uno ama, a veces elige creer que el amor puede corregir los errores del pasado, pero nada corrige lo que se esconde. Emilia lloraba en silencio. Mi padre se levantó y caminó hacia la ventana. Ella no fue una villana, fue una mujer rota. Y yo, demasiado cobarde para enfrentar lo que eso significaba. Papá, dije. No, hijo, no me digas nada. Se giró hacia nosotros. Si algo aprendí, es que el silencio destruye más que la verdad. En ese momento, una enfermera se acercó. ¿Familia de la señora Mariela Gómez? Asentimos. Despierta. Pregunta por ustedes. Caminamos juntos hacia su habitación. Ella estaba pálida, con el oxígeno aún puesto, pero consciente. Cuando nos vio, sonrió débilmente. «Ya lo saben, ¿verdad?» «Sí, mamá», respondí. «Todo». Asintió con lágrimas en los ojos. Ya no podía cargarlo más. Emilia se acercó y le tomó la mano. Tampoco nosotros, pero ahora ya no hay nada que esconder. Por primera vez en mucho tiempo no había reproches ni culpas. Solo 3 personas exhaustas mirando a una mujer que por fin dejaba caer su máscara. Pasaron los meses. Mamá mejoró. No volvió a ser la misma, pero ya no lo fingía. Papá, Roberto, como quiso que lo llamáramos, se mudó a una casa pequeña en Morelia y empezó a pintar. Emilia dejó a su esposo. Se fue a vivir sola a un departamento cerca de la universidad y empezó terapia. Y yo decidí escribir todo esto, no como un ajuste de cuentas, sino como testimonio, porque descubrí que la venganza más poderosa no es la humillación, sino la verdad dicha en voz alta. Hoy cuando paso por iglesias donde suenan campanas de boda, no pienso en el pasillo donde me sentaron. Pienso en lo que vino después, en la reconstrucción, en la liberación de las mentiras heredadas, en la posibilidad de amar sin miedo. Y aunque todavía no sé si Julián Montiel algún día buscará contactarnos, ya no importa. Porque por primera vez no necesito respuestas para sentirme completo. Solo necesito recordar la última frase que mamá dijo antes de dormirse aquella noche. Ahora sí, la familia está en su lugar. No porque nos haya sentado en una mesa perfecta, sino porque, finalmente, dejamos de pelear por un lugar que siempre fue nuestro.